Hola, mi nombre es María Jauregui Berri y conmigo van a tener la clase de crianza artificial de terneros como modelo de un sistema intensivo. El objetivo específico de la crianza artificial va a ser lograr deslechar terneros sanos que hayan duplicado el peso de su nacimiento y que tengan alrededor de 60 días de edad. La crianza artificial es un sistema que está dentro de otro sistema que es el tambo. Tiene un límite, que es lo que delimita la zona destinada a la crianza artificial, que normalmente es un alambrado, y tiene los distintos componentes que tiene un sistema. El componente superficie, en este caso, como es un sistema intensivo, no es tan importante. Después está el componente animal, que está formado por los terneros, las razas más importantes o que vamos a ver con mayor frecuencia es la raza Holando y en segundo lugar la raza Jersey, pero hay otras razas también lecheras que podemos encontrar en nuestro país. Las instalaciones van a depender un poco del tipo de sistema de crianza, si es individual, si es bajo techo, si es colectiva o no. Y después toda la parte del componente alimenticio, el componente alimento, que es también lógicamente. Los recursos humanos son también muy importantes, como en cualquier sistema, y más aún en los sistemas intensivos como es el de crianza. Están formados por el operario, que es el que se encarga del cuidado de los terneros, el cuidado diario de los terneros, es el que le da de comer, eh, hace los diagnósticos y tratamientos, limpia la zona. Y después también están los veterinarios o el mismo productor que en conjunto van a tomar las distintas decisiones. Los recursos o insumos que vamos a tener dentro de la crianza, tenemos por ejemplo los medicamentos, las vacunas, en el caso de que se utilice sustituto en lugar de leche va a ser el sustituto o el calostro artificial. Bueno, y son todas esas insumos que nos permiten llevar adelante la crianza. Ahora bien, todo inicia con el parto. Acá en la primera foto vemos una madre recién parida con su ternero. Depende del establecimiento, puede ser que se quede el ternero con la madre durante unas horas o un día para que pueda calostrar, o si no, se retira el ternero y se lo calostra de forma artificial. Hay algunos establecimientos que tienen una sala de maternidad, que es donde queda el ternero las primeras 24 horas de vida. Y si no, pasa directamente a la crianza. Tenga o no sala de maternidad, los primeros cuidados o atenciones que debemos tener con el recién nacido tienen que ver con los siguientes puntos. Con el calostrado, que ahora a continuación vamos a hablar un poco más en profundidad. Con el secado del ternero, esto es eh, importante sobre todo en aquellos partos distóxicos, porque en los partos naturales normalmente la madre se encarga de secar al ternero al lamerlo. La desinfección del ombligo es muy importante y debe realizarse ni bien nace el ternero. Una de las soluciones que podemos utilizar es el yodo al 7%. El objetivo es poder secar rápidamente y desinfectar el ombligo para evitar el ingreso de microorganismos que pueden causar enfermedades en el animal. Y el cuarto es la identificación por medio de caravana, que es lógicamente muy importante. Ustedes saben, el calostro es muy importante porque a partir de él el ternero, adquiere las inmunoglobulinas que lo van a defender durante su primer periodo de vida. Además, el calostro tiene un montón de componentes importantes como nutrientes, factores de crecimiento, hormonas, que ayudan a completar el desarrollo del ternero. Hay 4 puntos importantes que debemos tener en cuenta. Uno es la calidad del calostro. La calidad va a depender de un montón de factores. Dentro de ellos está la raza de la madre, la edad de la madre, el momento en que se ordeña por primera vez después del parto, el volumen que da en ese primer ordeñe. Todos son factores que van a influir en la calidad del mismo. Ahora bien, ¿cómo podemos medir nosotros la calidad del calostro a campo? Tenemos dos métodos sencillos. Uno es el calostrómetro, que es un densímetro. Nosotros podemos colocar el calostro en una probeta y colocar el densímetro y hacer la lectura. Cuando cae en la zona verde, quiere decir que el calostro es de buena calidad, amarillo intermedio y roja malo. Otra forma es utilizando un refractómetro que nos permite eh, determinar la calidad en base a una escala en grados Brix. Cuando da 22 o más, quiere decir que la calidad del calostro es buena. Otra cosa importante
que tenemos que tener en cuenta es la cantidad y la rapidez con la que se da ese calostro. En cuanto a la cantidad, se aconseja dar un 10% del peso vivo, pero en líneas generales se habla de 3 a 4 litros. 4 cuando tenemos terneros más grandes, como por ejemplo en el caso de la raza Holando, y 3 cuando son terneros más pequeños, como es el caso de la raza Jersey. A su vez, el momento de administrarle ese calostro tiene que ser, o se recomienda que sea antes de las 6 horas. Si bien el ternero tiene capacidad para absorber macromoléculas durante las primeras 24 horas de vida, esa capacidad no es constante durante ese tiempo, sino que va a ir bajando a medida que pase el tiempo. Y por eso es que se recomienda darse lo antes posible. Y después tenemos otro punto que es la higiene, que se refiere a la calidad bacteriológica del calostro. Hay trabajos que demuestran que aquellos calostros que tienen niveles muy altos de bacterias o de unidades formadoras de colonia pueden afectar la capacidad de absorción de las inmunoglobulinas. La fuente de contaminación puede ser la glándula mamaria, puede ser la materia fecal directamente, una mala conservación o mal manipuleo del calostro. Y como recomendaciones para evitar estas fuentes de contaminación se aconseja lavar las manos antes de manipular el calostro, limpiar la ubre antes de ordeñarla, limpiar los recipientes en donde se va a colocar el calostro y también el lugar en donde se va a conservar. Otra herramienta que nosotros tenemos para poder bajar la carga bacteriana es pasteurizar el calostro. El protocolo que se recomienda es 60 grados por 60 minutos. Si nosotros utilizáramos temperaturas más altas, tenemos chance de desnaturalizar las proteínas, cosa que sería muy perjudicial. ¿Qué formas tenemos de administrarlo? Como ya mencioné, pueden ser una forma natural, que es dejando al ternero con su madre, o de forma artificial a través de mamadera o sonda. La forma natural sería la más indicada, pero tiene la desventaja que nosotros no podemos evaluar realmente en qué momento toma el ternero y si la cantidad y calidad es la necesaria para que el calostrado sea correcto. La forma artificial nos asegura eso. Se pueden utilizar cualquiera de las dos. Cuando se da en cantidad y volumen y en el momento adecuado, cualquiera de las dos técnicas, ya sea mamadera o sonda, son eficientes. Hay veces que el ternero no, si se le ofrece con mamadera, no toma los 3 o 4 litros que debería tomar. Así que lo que se puede hacer es ofrecerle en mamadera, que es una forma más parecida a la natural, y el remanente que no toma porque no quiere más, se puede administrar por sonda pasada 1 hora. Cuando se decide hacer el calostrado de forma artificial es importante tener un banco de calostro. El banco lo que nos permite es tener almacenado calostro. El almacenamiento se puede hacer en botellas, por ejemplo en botellas de gaseosa perfectamente limpias, o en sachet, que vienen especialmente para el almacenado del calostro. Cualquiera de las opciones que elijamos, es importante que rotulemos el envase con la fecha en la que se obtuvo el calostro, con el RP de la madre o de la vaca y con la calidad. Siempre se aconseja administrar calostro de buena calidad, pero hay momentos en donde hay más partos que calostro, entonces en ciertos momentos a veces es importante también contar con calostro de calidades intermedias. Y el tiempo que dure el calostro va a depender de la temperatura en la cual lo almacenemos. A temperatura ambiente dura unas horas, refrigerado una semana, congelado meses o años. Por lo tanto, cuando uno decide realizar un banco de calostro, se aconseja que se lo conserve de forma congelada. Tenemos algunas formas a campo de darnos cuenta si el ternero calostró bien o no. Una es el test del glutaraldehído y el otro es el refractómetro. Para ambas técnicas necesitamos el suero y para ello vamos a sacar sangre de la vena yugular. En el caso del test del glutaraldehído vamos a colocar el suero en un tubo, vamos a incorporar el reactivo, homogeneizamos la solución y hacemos una lectura a los 15 minutos. Si a los 15 minutos ya se formó coágulo, quiere decir que el ternero calostró bien.
Ahora, si todavía no se forma un coágulo, vamos a hacer una lectura a los 30 minutos. Si a los 30 minutos se formó un coágulo, quiere decir que el ternero calostró bien. Si no se formó coágulo y se mantiene una consistencia de miel, quiere decir que el calostrado fue regular. Y si se mantiene líquido, quiere decir que fue malo, que el ternero está mal calostrado. En el caso del refractómetro utilizamos un aparato similar al que mencionamos anteriormente, pero en este caso tiene una escala que mide proteínas totales. Durante los primeros 3 días de vida del ternero hay una relación entre las proteínas totales y la concentración de inmunoglobulinas. Es por ello que podemos utilizar esta técnica. Así que colocamos unas gotas de suero en el prisma y hacemos una lectura bajo la luz. Y si nos da de 5,2 gramos por decilitro de proteínas totales para arriba, quiere decir que el ternero calostró bien. Y si da de inferior, quiere decir que el ternero está mal calostrado. Algunos datos que obtuvimos a partir de un trabajo y se los muestro para que ustedes realmente vean la importancia que tiene la transferencia pasiva de inmunidad, ¿no? Comparamos terneros en donde que ingirieron 4 litros de calostro de buena calidad y otros que ingirieron 2,5 litros. La eficiencia de la transferencia pasiva de inmunidad fue de casi 80% para los que tomaron 4 litros y casi 60% para los que tomaron 2 litros y medio. Esto es para que vean la importancia del volumen. Y después comparamos algunos parámetros en terneros que calostraron bien o que tuvieron una transferencia pasiva de inmunidad eficiente y otros que tuvieron una transferencia pasiva de inmunidad deficiente. Estos últimos pesaron menos, tuvieron 2,5 veces más chance de tener neumonía y casi 3 veces más chance de morir. Ahora bien, ya hablamos de las primeras horas de vida. Ahora vamos a ver cuando el ternero ya ingresa a la crianza artificial. Tenemos distintos tipos: individual, colectiva. La individual puede ser con estaca, que esta puede estar la estaca sola. La estaca se refiere a la estaca con los 2 baldes, uno para el agua y leche y otro para el alimento balanceado. La estaca con estacón, que en este caso, en vez de estar el ternero atado a la estaca, está al estacón, y esto permite que el ternero tenga más movilidad y que no se enrolle tanto. Y después una estaca con corredera, que ahora van a ver algunas fotos. Esto le da mucha más movilidad al ternero y en la foto me parece que va a ser más fácil que la entiendan. Y después la jaula. La jaula tiene, bueno, la ventaja en relación a la estaca es que tiene más reparo, el ternero estaría como más protegido que con la estaca, pero es más cara. Entonces, la mayoría de los establecimientos utiliza estaca y tiene un porcentaje de jaulas para aquellos terneros o de menor edad o para aquellos terneros enfermos. En cambio, las colectivas son piquetes que pueden estar construidos con alambrado tradicional o alambrado eléctrico. Normalmente se aconseja que los grupos sean de no más de 10 animales y que sean parejos en edad y tamaño para que no haya tanta competencia entre ellos. Ambos sistemas tienen sus ventajas y sus desventajas. En el caso del individual, la ventaja es que tienen un menor riesgo de contagio. Uno puede tener un mejor control del consumo de alimento individual y es más fácil detectar a los enfermos. La desventaja es que te lleva más tiempo alimentarlos, te da más trabajo y tenés que tener además mayor espacio, porque no solo tenés que contar con el espacio en donde están los terneros, sino también con espacio para poder ir corriendo estacas o jaulas para que no estén siempre sobre el mismo lugar. En cambio, la colectiva tiene como ventaja que el tiempo para alimentar a los terneros va a ser más corto, muchas veces se necesitan menos operarios, los terneros tienen mucha más movilidad, además al estar en grupo aprenden a comer o consumir el alimento balanceado más rápido y es más fácil realizar reparos en las colectivas que en las individuales. La desventaja es la transmisión de enfermedades, la dificultad para detectar los enfermos y tienes un menor control del consumo. En cuanto a la transmisión de enfermedades, uno lo puede reducir haciendo estos grupos más pequeños y más parejos, como les dije anteriormente.
Acá tenemos algunos ejemplos. En la primera foto, ahí tenemos la clásica estaca con los terneros. Y en las figuras de al lado tenemos las estacas con corredera. Como ven, es un alambre que está sobre el piso, al cual se le ata la cadena, y el animal tiene, normalmente, sobre todo en la época de verano, les ponen una media sombra para que tengan de un lado sombra y del otro lado la comida y la bebida, que es la estaca con el balde, con los dos baldes, mejor dicho, ¿no? Esto hace que el ternero tenga mucho más movilidad, pero necesitas más espacio que con la estaca sola. Acá tenemos algunos ejemplos de jaulas. Ven que los animales están tienen mayor reparo, lógicamente. Acá tenemos otro tipo de sistema individual en boxes y bajo techo. La desventaja de este en particular es que los terneros se tocan entre sí. Como ven, las divisiones, ellos pueden tocarse con los de al lado. Esto para la transmisión de enfermedades es una desventaja. Acá tenemos la misma. El galpón tiene a los costados cortinas que se levantan o bajan en base al viento de la época del año. Y en cuanto a la nutrición, los terneros van a tener un alimento líquido y uno sólido. El líquido va a ser la leche o el sustituto y el sólido va a ser el balanceado. En cuanto a la leche, no se recomienda que se dé leche de mastitis, aunque es una práctica habitual. Y en el caso de que se administre sustituto, es importante que sea de buena calidad. La leche se debe dar 2 veces al día, se da entre 2 o 3 litros en cada toma, puede ser que incluso se dé un poco más, dependiendo el protocolo de alimentación de cada establecimiento. La temperatura se debe dar entre 38 y 39 grados. Es muy importante que se respeten las rutinas. Así que los horarios y las temperaturas es importante que se respeten. En cuanto al alimento sólido, es el balanceado, que tiene que ser de muy buena calidad y palatabilidad para que el animal lo consuma inmediatamente. Se ofrece desde el primer día. En realidad se ofrece muy poca cantidad, no más de 100 gramos, y para que el animal comience a conocerlo. Y tiene que tener un porcentaje de proteína bruta entre 23 y 18%. Y el agua también es otra parte importante de la nutrición. Se le tiene que ofrecer al ternero desde el primer día también, tiene que ser limpia y fresca. Es muy importante porque el agua puede llegar a limitar el consumo del alimento balanceado. Nosotros tenemos que pensar que en esta etapa los terneros van a sufrir distintos cambios en el tracto digestivo, van a pasar de lactantes a rumiantes, y nos tenemos que asegurar que antes de la leche el ternero ya coma cerca de 1 kilo o 1,5 kilos de concentrado, para poder deslecharlo. La limpieza y el confort también es algo muy importante en la crianza. Tiene que ser el alojamiento, al igual que los utensilios, como por ejemplo los baldes o las mamaderas, tetinas, tienen que estar todos limpios. Hay distintas formas, hay distintos desinfectantes que van a depender de la superficie que querramos desinfectar, ¿no? El alojamiento o las zonas en donde están los terneros, muchas veces se utiliza cal. Tiene la ventaja de que, además de desinfectar, si bien no es activo frente a todos los microorganismos, pero sí baja las cargas de microorganismos, y la ventaja que tiene es que se nota, se ve. Entonces el operario puede detectar fácilmente en qué zona hubo, por ejemplo, diarrea, y no tocar para ser él el que transmita la enfermedad. Las botas de los operarios deben desinfectarse, se pueden desinfectar con alcohol, con lavandina, y los utensilios también. Cada establecimiento tiene protocolos de limpieza. Y otro punto, además de la limpieza, es el reparo. Es importante mantener a los terneros dentro de una temperatura confort que va entre los 10 y los 22 grados. Durante los primeros días de vida, el ternero no regula bien su temperatura, y cuando está por fuera del rango de confort, gasta mucha energía para poder mantener su temperatura. Entonces es importante que nosotros le brindemos al ternero reparo contra el sol o contra el viento.
Acá tenemos algunos ejemplos de reparos, por ejemplo los árboles, que pueden ser muy útiles en verano. Media sombra también es muy utilizada. Lo que es importante que tengamos en cuenta la altura en que colocamos la media sombra, la pendiente, ¿no? Para hacerlo bien y que realmente cumpla su función. Después se pueden utilizar, por ejemplo, capas que le den abrigo. Es importante que cubran el 80% del cuerpo. Hay épocas del año en donde se deben poner y sacar y otras donde pueden permanecer durante todo el día con el ternero. Y siempre que se saquen y se cambien o se utilice para otros terneros, tienen que desinfectarse. Los rollos también se pueden utilizar para proteger a los terneros del viento. A veces se ponen plásticos, como por ejemplo los hilos en los alambrados, para también protegerlos del viento. En cuanto a la sanidad, las enfermedades más frecuentes son onfalitis, diarreas, neumonías y artritis, pero sobre todo las diarreas y las neumonías. Es importante que tengamos protocolos para los diagnósticos, para hacer diagnósticos tempranos y en base a eso hacer un tratamiento. Los objetivos de la guachera o crianza artificial van a ser en relación a la mortalidad. Tenemos que tener como objetivo tener una mortalidad menor al 3%. Entre un 3 y un 10% sería aceptable, pero podríamos mejorar cosas, y más de un 10% estamos en una situación grave. En cuanto a la morbilidad, el objetivo sería tener una morbilidad menor al 10%, entre 3 y 30 tendríamos cosas para mejorar y mayor a 30 estaríamos en problemas. Los egresos, finalmente, de este sistema van a ser los terneros o terneras que pasen a la etapa de recría. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Esta fue la clase de crianza artificial. Cualquier duda me escriben o nos consultan.